¿Quién te dijo que hago publicidad? O sea, no lo era. ¿Existen clientes tóxicos entonces? Muchísimo. Queremos ser tan buenos que si un día Coca-Cola viniera a Cuba nos eligiera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Showpuration, el podcast de Factores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Showpuration, el video podcast de Factores. Episodio número 3 de esta primera temporada. Y hoy tenemos el placer de compartir este espacio con una de las personas que diría yo, me atrevería a decir, que ha cambiado la forma de hacer publicidad en Cuba. Publicidad que en nuestro país apenas está dando sus primeros pasos. Y es una de las personas que desde el principio que empezamos a concebir Factores, pues se ofreció a colaborar junto a nosotros. Es la CEO y cofundadora de MyWoman, Mayvic. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. No, se caía de la mata que estuvieras acá. ¿Lista? Todo listo, vamos allá. Vamos a empezar, Mayvic, con... Cuando preparamos esta entrevista, había una de las primeras cosas que salió a relucir, es que fuiste actriz retirada, CEO de una compañía de publicidad exitosa, afortunadamente. ¿Cómo, si tuvieras que elegir, que definir un personaje de la cinematografía que definiera esto, que lo resumiera tu vida ahora mismo, qué personaje crees que elegirías? Qué buena pregunta, déjame pensar un poquito. Yo creo que del cine, nunca lo había pensado, me encanta, porque estaría genial ver un personaje que haya pasado ese tránsito. Yo creo que no se me ocurre nada del cine o del teatro, pero hay un personaje de la literatura que me gusta mucho, de una escritora que se llama Elizabeth Benavent, española, y tiene un personaje que se llama Catalina, que es una actriz que logra como superar muchas cosas, una novela que se llama El arte de engañar al karma, que me identifica muchísimo, porque ese tránsito que aún todavía, 5 años después de MyWoman, estoy procesando el cómo pasar de esa creatividad y esa levedad que es actuar, donde te pierdes un poco y vives constantemente mirando detallitos, disfrutando a las personas para construir personajes, vives un poco en una nube y la vida es totalmente diferente a tener una empresa, liderar un equipo, y todavía estoy procesando lo que ese cambio implica. Y ese personaje encontró como la manera de cambiar la ruta de su vida para ser feliz con nuevas cosas. Entonces, no se me ocurre nada del cine, pero estaría súper interesante. 5 años después de haber creado MyWoman, ahora te voy a hacer 2 preguntas. 1, ¿eres feliz? Sí, soy muy feliz. Y en todo este proceso de aprendizaje, de redescubrirte también un poco como directora CEO de una empresa además de publicidad, hago mucho énfasis en esto porque en Cuba estamos en pañales. ¿Quién te dijo que hago publicidad? Bueno, vamos a llegar a ese punto. La publicidad está en el listado de actividades prohibidas a día de hoy. Bueno, vamos a llegar a ese punto. Está bien. Vamos a llegar a ese punto. ¿Cuál crees tú que en 5 años de trabajo, de operaciones de MyWoman, ha sido como el mayor desafío que has enfrentado? Hacer productos de comunicación, diseño, video, fotografía, y legitimar el resultado final cuando lo que realmente hacemos es el proceso que no está validado, que no está permitido, que no está legalizado como práctica a través de las agencias. Entonces, el mayor reto es a veces tener que cambiarle el nombre a lo que hacemos para poder sobrevivir, resistir. Entonces, repíteme cuál era el nombre de lo que hacías. Somos una empresa de diseño gráfico y comunicación digital. Interesante. El nombre de MyWoman, bueno, está inspirado en una serie que creo que también es de las cosas más valiosas probablemente que hace MyWoman, además, que es que rompe un poco los estereotipos de un mercado dominado por hombres. ¿Cuán desafiante ha sido esto para ti? Yo creo que en Cuba el mercado de la publicidad en sí
ni siquiera existe, o sea, desapareció en el año 59 específicamente, desapareció completamente la publicidad y ni siquiera existe un mercado. O sea, existieron iniciativas para hacer publicidad dentro de las empresas estatales, pero un mercado como tal es difícil definir que existiera. Ahora, en general, hacer negocios en Cuba, en un país ciertamente machista y dominado por hombres, también el sector creativo, no solo en la publicidad. O sea, claro. Yo vengo, o sea, en la actuación es el pan de cada día. O sea, una de las razones por las que yo dije, o sea, esto me encanta, pero no es para mí, es porque el acoso es el pan de cada día, el director que te invita a dormir después del casting, eso es clásico y no es de telenovela ni de ideas románticas de las actrices. Y luego yo pasé por producir contenido, o sea, ser productora de videoclips, dirección de arte de videoclip, producir eventos. Ahí cuesta muchísimo que te respeten como mujer, porque está liderado, por ejemplo, a los hombres les cuesta muchísimo, en Cuba, aceptar que eres tú quien está mandando, o sea, que eres tú a quien tiene que subordinarse. Entonces, en general, yo diría que el reto es mucho más general que en el mundo publicitario en sí. Y justamente Mad Woman como nombre sí es un acto de rebeldía y una reinterpretación de esa serie que es Mad Men, donde los hombres lideraban y justamente que a veces cuando escuchamos una reseña de la serie dicen como la historia de una agencia publicitaria exitosa en New York dirigida por hombres. No. Esa no es la sinopsis de Mad Men. Es como una mujer logró posicionarse dentro de una agencia de hombres y pasar de ser la secretaria a una copywriting creativa dentro de la agencia. Entonces, como esa serie marca tiene una metáfora importante en su sinopsis que para nosotros era como ideal, ¿no? Reinterpretarla y usar esa contraparte del nombre. En un mundo que evidentemente es extremadamente creativo, me imagino que haya sus picos un poco de lo que la gente suele llamar como caos de creatividad. ¿Cómo lidias con eso? ¿Te retroalimentas? ¿Cómo es ese proceso? Aquí hay más caos operativo que caos creativo. ¿Tú eres más operativa que creativa? Sí, sí, 100%. Sobre todo esto que te decía, que me ha costado mucho trabajo integrar mi personalidad creativa a mi personalidad más operativa, dueña de negocios, o sea, dirigir la empresa. Y mi herramienta más cómoda, raramente para resolver algo, es la parte operativa y las cosas organizadas en vez de fluir con el proceso. Entonces, esos explotes creativos para mí no son caos. Para mí hay más un caos cuando se riega la operatividad, cuando no logro resolver problemas, cuando se cae el internet. Ahí es donde yo veo el caos y no cuando hay encontronazos creativos. Esos momentos para mí son súper ricos. Cuando el problema es no encontrar el mensaje de la campaña o del diseño. Cuando el problema es que hayan 5 ideas y hay que elegir una y que el diseño no te sale. Eso es rico. O sea, eso para mí no es caos. Caos es lo otro. Ya hablando de un poco viendo tu personalidad y bueno, yo que trabajo contigo a día, conozco que eres una persona muy estructurada a la hora de trabajar. Los documentos en el Drive, por favor. Muy fanática del Drive, muy fanática del Excel, todo muy bien detallado por responsabilidades, etc. ¿Cuánto crees tú, del éxito que ha tenido Mad Woman le pondrías tú a esa forma de operar tu vida extremadamente estructuralista? 60-70%. Y yo creo, el otro día alguien me preguntaba si yo era muy disciplinada. Yo creo que gran parte de por qué yo soy así es porque no lo soy. Entonces ese es mi empuje. Yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos como personas y como emprendedores es conocernos. Porque ahí radica entonces tu potencial para encauzarte y poder hacer las cosas bien. Yo no soy una persona muy disciplinada, o sea, no lo era, porque se me daba mejor fluir, no tener tiempos. Viene también de la actuación, o sea, que te metías en el teatro y terminabas un ensayo y salías a la 1 de la mañana y todo bien. Entonces, el estructurar un poco las cosas, el tener una tabla de tareas, el crearme un proceso y saber cómo ir del punto A al punto Z ha sido, o sea, clave para los resultados. En algunas reuniones y algunos encuentros que hemos tenido fuera de cámaras, has mencionado que en determinados momentos has llegado a decirle que no
a determinados potenciales clientes por no valorar, por ejemplo, no darle el suficiente valor a los temas de creatividad. ¿Cuál ha sido, dirías tú, que el no que más te ha costado después de decirle a determinado cliente o a determinada campaña? Déjame pensar un poquito. Yo creo que antes de pensar en cuál fue ese no, más que decirles que no porque no valoran la creatividad, es porque no ¿O no lo entienden entienden? el proceso Ujú. que hay detrás de crear un buen mensaje de comunicación. Y me di cuenta bastante tarde cuánto afectaba a mi equipo aceptar ese tipo de clientes. O sea, fueron momentos de decir, o sea, de ceder porque necesitas clientes y porque no te puedes dar el lujo cuando estás empezando de elegir los clientes. De hecho, probablemente muy pocas empresas se den el lujo de escoger los clientes. Nosotros escogemos los clientes. Y me daba cuenta que cuando el cliente no respetaba ese proceso, no le importaba ese proceso, mi equipo sufría mucho, porque tenía que entonces crear un mensaje con falta de información, con carencias, y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Por más difícil que sea decir que no, vamos a tener que hacerlo. No se me ocurre ningún no de un cliente nuevo, pero se me ocurre un cliente que fue muy preciado para nosotros, no voy a decir nombre, pero un cliente que queríamos muchísimo, una marca que adorábamos, pero llegó un punto en que cuando nosotros, porque a veces crecer, o sea, pareciera que o sea, es positivo, es rico, pero trae muchísimos retos. Nosotros habíamos crecido tanto que la estructura de Madwoman ya no le funcionaba a ese cliente. O sea, nosotros teníamos creados procedimientos que ese cliente ya no le eran factibles. Él necesitaba mucha más flexibilidad, necesitaba otros tiempos, otras dinámicas, y ninguno de los dos nos estábamos dando cuenta de que estábamos cayendo en cosas tóxicas. Nosotros estábamos sacrificando nuestro proceso, nuestro equipo estaba sufriendo eso y el cliente no estaba contento. Y ese fue un no muy duro porque fueron años trabajando con esa marca y fue llegar y decir, ¿sabes qué? Tenemos que parar. ¿Y cómo te las arreglas tú para establecer este mismo tipo de límites, de pautas, un poco de ser un poco más selectiva, que también, como comentas, va un poco con el crecimiento empresarial y ya no no es desesperación la palabra, pero es como la necesidad de aceptar a mayor cantidad de clientes y ser menos selectiva? Yo primero que todo trato de estar presente en el proceso de captación de clientes lo más que puedo. No puedo estar siempre, Claro. pero trato de estar presente y sobre todo entrenar a mi equipo en que ellos logren reconocer ese tipo de clientes. Y si si están alineados con la visión, pues lo tienen súper claro. Incluso sabemos cuando a veces a un cliente le podemos dar un servicio espectacular de diseño, fotografía, y cuando a un cliente no le podemos dar un servicio, no lo sé, de diseño gráfico para redes sociales, porque va a ser un caos, porque va a pedir un camión de feedbacks, porque no entiende. Entonces, es conocer a tu cliente. ¿Existen clientes tóxicos entonces? Muchísimo. ¿Alguna experiencia así? Varias que no te voy a decir. Sin mencionar al cliente, pero bueno. Sí, muchísimos. De hecho, nosotros tuvimos una etapa que todo estaba muy caótico, fue un momento de contrataciones masivas, la gente se iba y cuando hice un diagnóstico, un análisis de lo que estaba pasando, fue difícil llegar a esa conclusión y decir, es que nosotros estamos creciendo, pero con estos clientes no vamos a poder crecer, porque estos clientes ya no están entendiendo que ya nosotros no somos porque además eso fue algo muy duro. El pasar de ser Maybe solita, hacía contenido, era la community manager, yo tengo algo muy divertido que es que pues, hay que creérsela, eso es importantísimo. Y yo hacía algo que era que el número de atención al cliente, yo tenía un nombre ahí, era yo, pero era Alejandra. La gente se ríe mucho en la agencia, me han hecho con eso. Alejandra, buenas tardes, mi nombre es Alejandra, ¿cómo puedo ayudarte? Te hacía todo el proceso, perfecto, te va a escribir fulano para el próximo paso. Fulano era yo para el correo electrónico. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Y ese proceso con el que yo soñaba, cuando era yo sola, yo lo ejecutaba. Entonces, cuando crecimos, muchos de mis clientes que empezaron conmigo y que me apoyaron, no crecieron conmigo. O sea, no apoyaron que yo estaba en otra etapa y yo necesitaba otros precios, otras condiciones, cambiar la manera en la que trabajamos para bien, pero hicieron resistencia. Otros sí siguieron con nosotros y otros no. Y fue difícil hacer la pausa y decir, lo que está pasando aquí es que estos clientes ya no están
en la misma sintonía, no han reconocido la empresa que hoy somos y desgraciadamente tengo que parar, tengo que decir que no. Hablabas de las contrataciones masivas y esa es una de las preguntas que más me ha marcado, porque además lo he vivido en otros espacios, en otras empresas con las que he colaborado en su momento. En Cuba hay una rotación de personal importante y muchísimas veces hay empresas que contratan masivamente por una necesidad puntual y después pasa esto, personal rota y es tiempo invertido en esa persona, en la formación de esa persona, recursos también económicos, etcétera. ¿Cómo lidias tú con esta rotación de personal, estas contrataciones masivas? ¿O hasta qué punto has aprendido un poco a ser más selectiva en los procesos de entrevistas y de captación de nuevos trabajadores? Ha sido un proceso largo. Uh-huh. O sea, fueron de los errores que más cometí al inicio. Probablemente haya gente en los inicios de MyWoman que no tenga una buena opinión, justamente porque no teníamos diseñado procesos de preparación para ellos, entraban de un día para otro, no, era un desastre. Entonces, me costó un poquito de tiempo entender la importancia que tenía el capital humano Uh-huh. y la importancia que tenía entonces no solo diseñar procesos para la creatividad y para los servicios, sino para el propio personal. Pasé de contratar gente solamente con hablar con ellos 30 minutos a tener procesos de onboarding y preparación de un mes. De verte, de ponerte a prueba, de que tú conozcas la empresa, veas si realmente te identificas. No te digo que es perfecto y no te digo que a día de hoy todavía no tengo fluctuación de personal. Por supuesto que sí. Y Cuba, o sea, tuvimos un momento que la fluctuación por migración era altísima. Y no te lo esperabas, era de un día para otro. Entonces, lo que he hecho ha sido darle importancia y diseñar procesos. En algún punto contratamos un especialista de recursos humanos y un jefe de operaciones que se encargara de diseñar estos procesos, de captar a la gente con mucho más preparación y proceso y cultura para que esto pues fuera de menor impacto. Es que uno a veces no entiende la importancia, sobre todo cuando está comenzando o cuando está creciendo equipo y llega un momento en que tienes una demanda y buscas variantes para satisfacer esa demanda, ¿no? Y el proceso de onboarding o de adiestramiento, yo diría que es uno probablemente de los pilares fundamentales a la hora de consolidar una empresa y establecerla en el mercado y sobre todas las cosas de posicionarla, porque incluso cuando tú haces una contratación de una persona, tú ni siquiera eres consciente hasta qué punto esa persona entiende tu filosofía empresarial. Claro, 100%. Y si conecta incluso con los valores que tú estás promulgando de tu empresa, porque en una entrevista cualquiera, por empezar a trabajar en una empresa como MyWoman, cualquiera también te vende que es el trabajador ideal para el puesto. Y pasa muchísimo, pasa que a veces ni siquiera lograbas ver en una entrevista o en un ejercicio Por supuesto. La verdadera identidad del trabajador. A nosotros nos pasó algo durante un tiempo, a veces nos sigue pasando, y eso está dado por las carencias que tenemos en Cuba. Y es que sabemos que un trabajador no está dando su 100, ni siquiera está interesado en darlo, pero sostenemos que se quede. ¿Por qué? Porque es difícil contratar, porque sabes que no tienes personal preparado para eso, porque sabes lo tedioso del proceso de onboarding y sostienes, y es súper, súper dañino para la cultura empresarial. Porque cuando ya tú sospechas que debes despedir a alguien, esto me lo dijo alguien y no sé quién fue, ya 10 personas antes que tú llegaron a esa conclusión. Entonces es súper peligroso. Y, Cuba te pone esos retos también donde dices, sostienes cosas que no deberías en función de lo que tú consideras el bienestar de la empresa y a veces no lo es. Y tener la claridad de tomar esas decisiones, pues, es muy importante. Mavi, vamos a entrar en una de las secciones que tenemos en el podcast. Se llama Las Mieles. Okay. No sé para qué te explico esto si tú eres de las personas que está detrás del podcast, dale. Pero bueno, déjame cumplir con el protocolo. Yo no lo he visto. Las Mieles va de que tú, desde tu visión, le des consejos a las personas que nos están viendo de cómo crear una empresa en Cuba. ¿Cuál sería la ruta de MyVic? Paso a paso. Okay. La guía práctica, como hacemos en Factory Labs, paso a paso de cómo crear tu empresa, cómo posicionarla y cómo escalarla de nivel. Okay. ¿Cómo lo harías? Desde la creación desde la creación del punto desde los 3 de venta. meses que se demora para probártela a mi pyme o bueno, ¿de dónde empiezo? Bueno, donde tú quieras. Dale, donde tú quieras. Pero hay... No. no hay. No. Ya. Okay. Te pongo un ejemplo.
Dale, sí. Es que no te puedo decir el punto de croqueta de la esquina. Okay. Un paso a paso. Ok. Uno, pensar el producto que quería crear, ¿no? A nivel de diseñarlo, de pensarlo. Al principio no lo tenía muy claro, lo fui diseñando con el camino. Luego, encontrar el marco legal en el que encajas. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Sabes? Encontrar ese marco Después legal. te encuentras, por ejemplo, que no existe la publicidad, que no es el tiempo Exacto, de mi día, tienes que buscar una ¿y variante. ahora qué hago? No, o sea, no hago lo que me gusta y lo que me apasiona, no lo voy a adaptar. Este paso a paso está complicado porque además es como 5 años. 5 años en 30 segundos. Exacto. Es un reel. Es un reel. Arriésgate, vea por todo. Déjame pensar un poquito. Encuentra personas, o sea, primero encontrar personas alineadas con tu visión y sumarlas a tu barco para que remen contigo. Luego empezar a descubrirte como empresa, crear los procesos que te van a identificar como empresa para que empieces a funcionar y a operar. Momento clave, empezar a entender de finanzas, empezar a entender de cómo funcionan los números de tu negocio, cambiar tu mentalidad, que creo que a los emprendedores cubanos nos falta mucho, cambiar la mentalidad de nuestra manera de relacionarnos con el dinero y con el dinero de nuestra empresa y nuestro dinero personal, cambiar tu perspectiva y yo también tuve un momento de decir, esto ya no es un proyecto. Cuando uno empieza un negocio, uno empieza con una idea, un proyecto, cuando se convierte en una empresa, cuando se convierte en un negocio, la responsabilidad es mayor. Entonces, un paso importante es reconocer todas esas áreas alrededor de un negocio, finanzas, legales, operaciones, recursos humanos, calidad del servicio. Entiende entender y buscar cada uno de esos elementos para poderlos poner todos en sintonía. Y luego disfruta el proceso y empieza a operar. Prueba y error. Es muy importante. Ahí dijiste varias cositas que las he visto mucho intercambiando con dueños de otras empresas. Uno es que soy malo en matemáticas y no me meto en las finanzas. Error. Fatal. Estás condenado al fracaso. Muchas gracias a eso porque... has tenido que aprender de recursos humanos, de operaciones, de finanzas, etc. Es un reto tremendo. Y lo otro es que la empresa es mía, cojo dinero de la caja porque es... ¿Qué caja, Andy? ¿Qué caja? ¿Cómo que caja? No, y es que además, o sea, si coges dinero del fondo de la empresa, no, paútate un salario. Claro, no, incluso tú puedes coger dinero del fondo de la empresa. Hay maneras para hacerlo, la empresa te puede prestar, tú le puedes prestar a la empresa, claro, pero tienes que saber hacer eso. Pero lo que pasa es que la caja chica de la empresa no puede ser tu billetera cuando me haga falta sacar dinero, porque 100%. Si no, la empresa se va a ir a... Yo creo que se peca muchísimo de no crear fondos. Exacto. Para que tu empresa funcione si pasa algo, de entender cuándo debes coger tu utilidad y cuándo no. Creo que esa cultura financiera es súper importante. Y sobre todo entender los tiempos, es lo que decías ahorita, entender los tiempos de cuando tu empresa está en un punto en el que es permisible quizás y cuándo no. Exacto. ¿Cómo manejas tú los cambios que ha dado la publicidad en Cuba en estos tiempos? Sobre todo después de esta última ley de comunicación, etcétera. ¿Cómo lo estás manejando? Realmente todo el tiempo con esperanza, ¿sabes? Con la esperanza de que un día se pueda hacer de la manera que soñamos. Porque básicamente al no existir como negocio, es lo que te decía, tenemos que, sabemos lo que queremos hacer y el potencial que tenemos, pero lo tenemos que enmascarar en otras cosas. Entonces, básicamente con esperanza. Después de la ley de comunicación se reconoce la publicidad como actividad que podemos hacer todos, pero de manera independiente. No se reconoce que otros puedan hacerlo por nosotros y se le teme mucho a la figura de las agencias. Sí. Se le teme a las agencias porque representan de alguna manera el capitalismo, porque representan poder. O sea, las agencias de comunicación tienen poder porque manejan masas, porque manejan opiniones. Pero bueno, hay que abrirse. Hay que aprender a vivir con eso. Y también hay que aprender a vivir con eso porque ya no se puede ni siquiera controlar. Ya están ahí las redes sociales. Bueno, sí se puede controlar, los datos están lentos, pero, ya no se puede controlar tanto. Y, la esperanza de que podamos realmente un día ser
una agencia de publicidad. Mira, esto no está en el guión. Okay. Es de las preguntas estas que decía Julito que existían por ahí, pero bueno, me la acaba de mandar producción ahora mismo. Feísimo. ¿Crees tú o temes que los freelancers de alguna manera le hagan competencia a las agencias de publicidad? Para nada. Son dos escenarios totalmente diferentes. Los freelancers son súper necesarios porque hay niveles de mercado. Y yo creo que en Cuba le tememos mucho a la competencia y no sabemos que la competencia muchas veces es aliada. Y entender los niveles de mercado. El freelancer cubre un mercado que yo no puedo cubrir directamente porque hay sector privado que está en un estado donde no necesita una agencia. A veces a mí llegan clientes que le digo, mira, no nos necesitas a nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú necesitas un freelancer ahí sentado. Nosotros recomendamos freelancers. O sea, sabemos los freelancers que están haciendo un buen trabajo, los reconocemos y los recomendamos. Los freelancers no compiten con las agencias, al contrario, los freelancers en el mundo entero trabajan con las agencias. Colaboran con ellos. ¿Sabes dónde tengo reconocido que a mí me compite más el freelancer? El tema personal. ¿Por qué? Porque un community manager puede elegir ser freelancer o trabajar en MadWoman. No podemos competir con lo que tú como freelancer puedes cobrar. Uno, porque si llevas 5 o 6 clientes tú solo y pones tu precio, o sea, eso contra un salario es imposible. Entonces, esa elección está en, bueno, si tú quieres ser más libre, independiente, cobrar más o superarte, aprender, ser parte de un equipo, una cultura corporativa. Y ahí, pues, no todo el mundo hay que escoger porque tiene que escoger, porque su economía está primero o lo que sea. Entonces, ahí no es que compite, pero, por ejemplo, eso es una debilidad de mi área de recursos humanos que yo tengo como súper analizada y trato entonces de ver en qué puestos puedo aliarme con el freelancer, en qué puestos yo puedo trabajar con un freelancer y no necesito a alguien a tiempo completo. ¿Para qué? Para que tenga libertad y yo tener calidad. Entonces, eso es pensar inteligente. El freelancer no compite con las agencias. Cero. ¿Qué 3 errores crees tú o te vienen hacia la mente que cometiste al empezar MadWoman? Creo que fui mencionando ahorita. Uno, me demoré mucho en aprender a delegar. No en delegar, o sea, no es solo delegar, es aprender a delegar. Que hay una manera de delegar para que sea efectiva. Me demoré en delegar y por tanto me demoré en confiar en las personas que tenía que eran valiosas y como no sabía delegar, no confiaba, no les daba esa confianza y obviamente eso me costó. Tuve suerte de que muchas de esas personas resistieron, pero hacía mucho micromanaging, controlaba constantemente absolutamente todo. Y bueno, eso es fatal. Es fatal porque las personas pierden la libertad, pierden la capacidad de crear porque se sienten condicionadas. Y fue una de las cosas que tuve que reconocer y poner en pausa. Delegar, no confiar y prestarle atención tarde a temas recursos humanos, contratación. A mí en lo personal me ha costado muchísimo aprender a delegar. He tenido que aprender a golpe, como casi todos o todos, de alguna u otra manera. He tenido personal que por momentos se ha sentido subutilizado porque me pasaba esto, no confiaba en ellos determinadas responsabilidades y terminaba yo intentando acaparar todas las cosas o muchas acciones por miedo a el fallo de la otra persona. Claro. ¿Cuál crees tú que es el mayor tip, además de esta confianza que comentas, de decir, ok, tengo que aprender a delegar porque estoy sobresaturado, me estoy desbordando? ¿Cómo crees tú que es identificar el momento para saber delegar? O sea, yo creo que aprender a delegar no debería ser algo que tú identifiques cuando estás a tope ni cuando no puedas más. Porque ese es uno de los errores. Tú llegaste ahí porque no delegaste. Y porque quisiste. Es mucho antes. Aprender a delegar empieza cuando diseñas bien los perfiles, cuando diseñas bien los roles, cuando sabes perfectamente cuál es el proceso de trabajo y la relación de un área con otra. Porque cuando eso no pasa, tú tienes miedo todo el tiempo y estás poniendo curita. Y eso es lo que eso me pasaba. Yo decía, fulano y mengano no están claros lo que tienen que hacer ahí. Porque yo sé que o no lo expliqué bien o no está en ningún lugar escrito. Yo sé que tiene que pasar, pero no está en ningún lugar escrito. Entonces voy a poner el parche. Y cuando pongo el parche, hay una información que depende de mí, que yo tengo que identificar. Entonces, aprender a delegar no es más que estructurar bien tu negocio, la gente que tienes, para qué realmente la quieres, qué está haciendo, cuál es su focus, para que entonces no tengas que esperar a delegar cuando estás a tope.
Sí, tener básicamente. claridad cuáles son los perfiles y las responsabilidades de cada uno entre la empresa. Exacto, y a partir de ahí, bueno, guiar. Obviamente hay gente que a veces llega y necesita mucha más guía, mucho más tiempo. Bueno, entender que delegar no es hacerles las cosas, es guiarlo para que Ujú. las hagan, es ser apoyo, ser compañía, encontrar el momento donde veas algo que no está yendo bien y puedas ayudarlos a encauzarlo mejor sin tener que hacerlo tú, etc. ¿Qué tan importante es, ahorita hablábamos de ese tema, de los errores, ¿no? ¿Qué tan importante crees que son los errores para encauzar una situación y llegar a un éxito? Son fundamentales porque es que es ahí, y más en Cuba, donde tú no tienes escuelas de negocio, donde tú no aprendes en ningún lugar a hacer esto de una manera teórica, es fundamental equivocarte para poder aprender directamente. Lo que pasa es que tienes que enfrentar esa equivocación con... Yo soy muy autoexigente conmigo misma. Yo me equivoco o alguien está desmotivado en el equipo o alguien que era muy... que le iba bien en la empresa decide irse. A mí esas cosas, yo eso es con un látigo, me autocastigo todo el tiempo. ¿Qué hice mal? ¿Qué no vi? ¿Qué no dije? Entonces, en los errores está la clave para aprender y mejorar lo que sea para que vaya mejor. Esta pregunta ya la he hecho ya en otro episodio. ¿Qué crees tú que es más importante, la suerte o la persistencia? La persistencia, pero lo que normalmente la gente le llama suerte, para mí es lo mismo que otra serie de cosas. O sea, para mí suerte es como H. Yo interpreto la suerte como el Ujú. H. Y para mí el H no es más nada que cuán alineado tú estés con la vida, ¿sabes? Entonces, eso que la gente llama suerte, que sí es cierto que es como una cosita ahí, como Ujú. una luz, como un H, pero no es más nada que algo que podemos tener todos si realmente estamos alineados con nuestro propósito o con la vida en general. O sea, para mí es algo, el H, la suerte, tiene que ver con energía, tiene que ver con nuestra capacidad de sentirnos cómodos, de sentirnos bien, y entonces eso es importante también. O sea, Ujú, es tan claro, claro. importante eso, que puede ser suerte, pero que yo le llamo H, que le llamo energía, que le llamo vibra, es tan importante como la perseverancia. ¿Y la disciplina? Es importante, te lo he dicho ya. Sí, las mencionaba, por eso. Además, Que, es que exacto, comparto. que yo no lo era mucho y por eso lo tuve que llevar a prácticas, incluso a veces medias radicales, que tengo que flexibilizar, pero es fundamental. A ver, vamos con el cuestionario ya de. Este es un ¿Cómo que cuestionario. más cuestionarios? Sí, sí. No, además, este es un cuestionario ya más enfocado a ti. Ok. Tu tesis simuló vallas publicitarias en el Capitolio Habanero. Si hoy pudieras instalar una de esas vallas ficticias en cualquier lugar de Cuba, ¿qué mensaje llevaría y por qué? Ay, Dios, puso malo esto. Eh, Pondría un mensaje sobre la mujer, o sea, sobre la necesidad de la sociedad cubana de empoderar a la mujer y de reconocer determinados papeles. Y cuando te digo esto, estoy pensando, como estamos pensando que la valla sea en el Capitolio, está impactando en un sector o sea, en un sector de la Ujú. población bastante amplio, porque quizás en el emprendimiento, en los negocios, en el entretenimiento, a lo mejor hemos evolucionado mucho más en el respeto hacia la figura de la mujer, pero sabemos perfectamente que en Cuba, como en Latinoamérica, en otras áreas de la sociedad, sí todavía seguimos viendo muchísimo maltrato, muchísimos feminicidios, Sí. muchísimas situaciones desfavorecidas para la mujer, por lo cual yo creo que si tuviera la oportunidad pusiera algo que dé un mensaje a la mayor cantidad de la población posible y a ese sector menos preparado de alguna manera sobre la mujer. Vamos a subirte un poquito la parada. ¿Soñaste con ser la agencia Ujú. que Coca-Cola elegiría al llegar a Cuba? No es tanto que lo soñé, yo creo que lo Lo romantizaron. Era romantizaron. una metáfora sobre queremos ser tan buenos que Que si un día Coca-Cola algún Coca-Cola viniera día. a Cuba nos eligiera. Vamos a suponer que mañana te llaman eh, los dueños de Coca-Cola y dicen, a ver, queremos implementar una campaña en Cuba y queremos hacerla como Woman. ¿Qué imagen de Cuba, de la Cuba actual, le mostrarías al mundo? Tenemos Coca-Cola aquí, tráigame 2 Coca-Cola y pónmelas aquí. No, todavía no es un espacio Le patrocinado. mostraría esto, porque este tipo de espacios
y lo que representa, que no es más que los empresarios cubanos, el emprendimiento cubano, es esa imagen de Cuba que creo que necesitamos reforzar y mostrar con autenticidad, con transparencia, porque porque está mostrando una Cuba diferente, una Cuba soñada por muchos y pudiendo ser realidad. Está mostrando historias de vida, está mostrando crecimiento, está mostrando nuevas posibilidades para todos los que trabajan para el sector privado el día de hoy. Y siento que esto y lo que esto representa puede dar un mensaje muy, muy poderoso sobre Cuba. Y creo que es muy necesario. Yo a veces estoy un poco molesta porque siento que el sector privado no está visibilizado todo lo que debería estar. A veces está siendo reinterpretado de una manera tristísima, simplemente por el hecho de lograr cosas. Y necesitamos normalizar y mostrar que se pueden lograr cosas, que somos hoy más de 10.000 empresas privadas en Cuba haciendo buenas cosas y con historias de vida detrás, de humildad, de crecimiento, de empoderamiento. Entonces, pónganme 2 Coca-Colas ahí porque es esto. Fue por eso que, ¿sabes? Para los que no lo sepan, Maybe es una persona muy, muy selectiva y sobre todo selectiva con las empresas con las que colabora. ¿Fue por eso que decidiste también colaborar con Factores? En gran parte, porque representaba y venía a empoderar el sector privado. Y necesitamos mucho estos espacios. ¿Cómo ves a Factores de aquí a 3 años, 5 años? Ojalá como la Academia de Empresarios de Cuba. La Academia de Empresarios. Hay que ver si en el listado de actividades está permitido. está permitido. Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos No lo a veo tan tener claro. que... No lo veo tan claro. Igual tenemos que cambiar el nombrecito. Sí. Igual a Julito seguro no le gusta lo de la Academia. La Academia. Como que tenso. Pero bueno, le vamos a buscar un nombre. Vamos a buscarle un nombre ahí. No, pero creo que al final de las cosas más interesantes que ha traído Factores precisamente es la colaboración entre varias empresas. Al final son varias empresas que un poco se han unido para sacar adelante un proyecto como este. Un proyecto que evidentemente es desafiante, que también creo que eso tiene un plus para que tú te lanzaras junto a nosotros. Un proyectico. Pero bueno, estamos acá. Si hoy tuvieras que buscar otro camino que no fuera Mad Woman, ¿hacia dónde crees tú que apuntarías tu brújula? Actriz, lo elegiría siempre, porque me hace muy feliz, o bailarina. ¿Te gusta bailar? Me encanta. ¿Eres buena bailando? Son 2 cosas diferentes. Soy muy buena, tengo buen ritmo. Sí. Pero baile, no sé, danza contemporánea, folclore, cosas que me van a sacar así como mis partes más creativas. A nivel de negocio, probablemente me encanta a nivel de negocios me encanta todo el tema de alimentos, pero pienso en eso en este contexto y se me quitan las ganas, pero complicado. Si tuviera que apuntar a otro negocio, fuera de comida. ¿Estás dando mieles de lo próximo que viene con Maybe? Puede ser. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Si pudieras enviarte un mensaje a tu yo de 5 años, ¿qué verdad incómoda le contarías del proceso de emprender? No todo el mundo te va a apoyar como crees. No todo el mundo va a estar ahí cuando las cosas no te salgan bien. Y no todo el mundo va a entenderte, ni puede entenderte. Y te va a tocar lidiar con sacar de ti una fortaleza que a lo mejor no tienes, pero eso. ¿Te consideras una mujer fuerte? Menos de lo que la gente cree. O sea, yo soy una mujer fuerte, tengo carácter, tengo mucha determinación, pero soy mucho más vulnerable de lo que se ve y de lo que la gente cree de mí.
Sí, te digo porque te recuerdo en el lanzamiento de Factores, cuando estábamos haciendo un poco los roles que iba a tener cada uno de ellos, estaba tu disputa ahí en ver quién sería el malo entre tú y Palmarola. Para joder a Palmarola, Pero Palmarola te ganó amplio, ¿eh? pero por mucho. Y Julito peor, Sí. total. O sea, de hecho, creo que la gente ni siquiera se imagina que soy una persona tan vulnerable y tan sensible. Rozo lo dramático, te lo puedo decir con total honestidad. Y o sea, es una faceta de mí que no se muestra mucho porque no es algo que está no está incorporado en mi día a día, pero eso, soy mucho más sensible y vulnerable. O sea, soy directamente, todo lo fuerte que soy es directamente proporcional a lo sensible que soy. Te voy a poner un último reto. Ok, Este no estaba preparado, ok, pero sé que te va a gustar. Mirando a cámara, ok. dile a las ¿Cuál? personas que nos están viendo, que están comenzando su negocio. ¿Cuál cámara? Esto me acuerda a Nati ¿Esta de acá? Peluso. ¡Ay, cuál cámara! Mamá, ¿Esta estoy de acá? brillando. ¿Esta Eso de de acá? Nati Peluso, ¿no lo has visto? Me encanta. ¿Cuál es? Esta de acá. Dale. A esa persona que está empezando su negocio hoy, Ok. el contenido inspiracional que todo emprendedor quiere escuchar. Uno intenta no ser cheo, pero tú no colaboras. No tengas miedo. Cree en ti, que es lo más importante. Encuentra personas que crean en tu propuesta y cógelas fuerte de la mano, que es muy importante. Y sueña que puedes hacer lo que te propongas. Y en un contexto como este, sé inteligente, que es muy importante. Encuentra las oportunidades y no las dejes ir. Y ten los pies en la tierra. Que en todas partes hace falta, pero en este mucho más. Bestial. ¿Viste? ¡Tatán! Bueno, ¿cómo te has sentido? ¿Súper bien? ¿Súper bien? ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Repites en la segunda temporada. Me gustó, dale. Perfecto. Nada, muchísimas Un gracias placer, por muchas estar acá gracias. junto a nosotros, Maybe. Y a usted, por supuesto, invitarlo a vernos la próxima semana en el episodio número 4, que les traeremos un invitado muy especial. Episodio número 4, próxima semana de este Showporation, el video podcast de Factores.